Mundo de la salud, cada muestra procesada es una historia, una vida que espera respuestas, una decisión que puede cambiar el rumbo de alguien. Pero hoy, ser un buen analista ya no es suficiente. El liderazgo clínico ha evolucionado. Hoy, los laboratorios no solo analizan, gestionan, lideran, transforman. El diplomado en diseño, calidad y negocios del Ave Quality nace como una respuesta a esa nueva realidad. Una formación hecha para quienes quieren ir más allá del microscopio, para quienes entienden que un laboratorio es una empresa de salud con impacto, con propósito y con visión. Aquí no solo aprenderás a gestionar procesos, aprenderás a liderar con estrategia, con enfoque empresarial, con herramientas reales para transformar tu entorno, porque tú decides hasta dónde quieres crecer. Del servicio al liderazgo, del laboratorio al futuro que tú mismo puedes construir. Bienvenidos al diplomado donde la ciencia se encuentra con la estrategia. Bienvenidos al lugar donde tu carrera se expanda. Esto es Lab Quality Exact y el cambio comienza contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Pónganme por favor aquí en el chat si es que logran escucharme para empezar de una vez, por favor. Perfecto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto muy grande para mí tenerlos aquí. Y pues bueno, para poder hablar sobre resultados claros y pacientes seguros, cómo van a mejorar su informe de resultados a partir de la ISO 15189-2022. ¿Por qué vamos a hablar de resultados claros, de paciente seguro, de mejora continua y de cómo funcionar con nuestro informe de laboratorio? ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de procesos y somos gente de mejora continua. Mi nombre es Diana Brito, soy CEO fundadora de Lab Quality Exec Consultores y también asesor consultor de la misma empresa. Y nos dedicamos, nuestra misión es ayudar a todos los profesionales del laboratorio clínico para que puedan cumplir de la forma más sencilla posible con todo lo que es los requisitos de obligado cumplimiento para su permiso de funcionamiento, para que tengan abierto su laboratorio, o si ustedes han decidido certificarse o acreditarse, ya sea con la 9001, la certificación, o la ISO 15189. Nuestra misión es que ustedes puedan llevar de la mejor manera y de la forma más sencilla estos requisitos. Nosotros les ayudamos a traducir estas normas, estos requisitos y les damos absolutamente todo desde la visión de un asesor, cómo deberían cumplir con todos estos requisitos para la mejora continua, para la calidad de sus servicios e incluso para la competencia técnica, para que lo puedan demostrar. Y en esta ocasión, venimos a hablarles sobre cómo mejorar su informe de resultados en la con base en la ISO 15189-2022. Mi objetivo es que ustedes salgan de aquí por lo menos con 5 tips para que ustedes puedan ya, saliendo de aquí, implementar esto en su informe de resultados y que mejoren y que demuestren ese apoyo, ese servicio clave que somos hacia sus clientes, hacia sus pacientes. Pero como todo en la vida evoluciona, nuestra visión también ha evolucionado y lo que nosotros queremos ahora es poder ayudarles a que no nada más sean unos técnicos brillantes, sino que se conviertan en gestores integrales, ¿sí? ¿Y por qué? Ustedes me dirán, Diana, pero ¿de qué estás hablando con gestores? Yo soy un analista, soy un flebotomista y me encanta lo que hago. Sí, pero se van a dar cuenta que todo lo que ustedes hacen son procesos y tienen que saber dónde inicia y dónde termina un proceso, porque todo lo que nosotros hacemos de pre-preanalítica, de analítica, de posanalítica y todo eso lo vamos a conjuntar y lo vamos a resumir en un increíble informe de resultados. Porque fíjense, es importante que ustedes sepan, como les digo, dónde empieza y dónde termina el proceso posanalítico. Porque si yo tengo una petición de examen, una solicitud de muestras, una orden del médico, como ustedes le llamen, y si yo no tengo un buen proceso de extracción, de identificación
del paciente, de preparación de muestras, de clasificación y distribución, de análisis de las muestras y control de calidad, revisión y validación de estos resultados, genero el informe, que es el resumen de todo lo que ha pasado durante este proceso. Archivo muestras y luego tengo que hacer la evaluación estadística, ver cómo es la satisfacción de nuestros clientes, de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Y ahora con los nuevos criterios que están saliendo en las normas, sobre todo la ISO 9001-2026 que está por venir, ya no nada más habla de la satisfacción del cliente, del paciente, del usuario. Habla ahora de la experiencia. Es decir, todo eso que nosotros le hacemos sentir a nuestro paciente, a nuestro usuario durante nuestro proceso, durante nuestro servicio. Entonces, si estamos hablando de procesos, si yo no gestiono bien cómo debe venir mi solicitud de exámenes, si yo no le digo al paciente, mira, así es como debe de venir tu solicitud, así es como debes de prepararte, y yo no le voy explicando cómo va, de aquí va a tener que pasar a la toma de muestras, de aquí se va a recibir sus muestras, de aquí factura, aquí hace todo esto. Si no hay un proceso, no funciona nuestro servicio, nuestro laboratorio. Todo esto que les estoy mostrando aquí son procesos claves o procesos operativos de nuestro laboratorio, pero estos procesos tienen que estar soportados por dos procesos más. Primero, que son los procesos estratégicos, en donde los directivos nos dicen, oye, a ver, ¿cuál es la razón de ser de mi laboratorio? ¿Para qué puse un laboratorio clínico? ¿Sí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestra política de la calidad? Y luego tener procesos de soporte que nos ayuden a cumplir con estos procesos operativos. Nosotros tenemos proveedores. Nosotros tenemos laboratorios a los cuales derivamos nuestras muestras. Vamos a tener documentos, aunque sean poquitos, para cumplir el permiso de funcionamiento o muchos, dependiendo cómo es nuestra estructura. Vamos a contratar personal, a tener otros laboratorios, a hacer verificación, perdón, vamos a hacer derivación de muestras y contratación, contratos con otras empresas, con otros laboratorios, etcétera. Entonces tenemos procesos y debemos gestionar nuestro laboratorio como si fuera una empresa y todo eso se va a ver como resultado el informe. Entonces, en este proceso analítico, nosotros vamos a ver cómo tiene que hacerse el informe con base en la ISO 15189-2022, que es nuestra norma máxima ahorita para los laboratorios clínicos. Y vamos a iniciar con informe de resultados, pero no crean que yo les voy a venir acá a hablar de toda la teoría y de lo que es la norma y de todo esto. Sí les voy a poner un pedacito de la norma porque yo tengo que demostrarles con evidencia objetiva cómo ustedes tienen que gestionar su laboratorio clínico y que ya no es nada más suficiente que nosotros seamos técnicos brillantes. Necesitamos saber gestionar, ¿sí? Y es justamente en lo que decimos donde cogemos cuando nos vienen con uno y otro requisito nuevo y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo gestionar no conformidades, no sabemos cómo hacer nuestros indicadores, no sabemos todavía cosas que deberíamos de cumplir para que nuestro negocio crezca. Pero Diana, yo no tengo un laboratorio propio, no importa, pero esto te va a ayudar incluso a demostrar y a dar más para ese laboratorio al cual trabajas. Y fíjense lo que dice aquí. La norma en el punto 7411 en generalidades nos dice, los resultados de análisis se deben informar de manera exacta y sin ambigüedad y de acuerdo con cualquier instrucción específica en el procedimiento analítico. Cuando una norma, un reglamento dice debe, es de obligado cumplimiento. Lo tienes que hacer sí o sí si quieres estar bajo las reglas de esta norma, ¿verdad? Y entonces fíjense lo que nos dicen, que debemos de dar con manera clara y sin ambigüedad y de acuerdo a cualquier instrucción del proceso analítico. Es decir, oye, no, hay unas interferencias en el resultado. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hay que decirle al médico en el informe de resultados que tome con pinzas o que preste mucha atención en cuanto a la interpretación del informe. ¿Qué voy a hacer yo como el que valido y el que hago el informe? Tengo que poner comentarios y explicarle al médico cómo se desarrolló durante todo el proceso ese análisis.
¿sí? Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hacer. Y al poner nosotros comentarios de decir cómo vino la muestra, cómo se presentó el paciente, no estamos dando diagnósticos, estamos ayudando en la interpretación de ese informe y ayudando y dando un mejor servicio a nuestro cliente médico. ¿Sale? Y también nos dice que debe el informe de incluir toda la información disponible necesaria para la interpretación de los resultados. Todo lo que sea necesario para la interpretación de los resultados. Entonces, eh, ¿qué opinan lo que les estoy diciendo aquí? ¿Están listos para que les siga dando o les dé tips para que ustedes mejoren su informe de resultados? Díganme también si ustedes ya sabían algo de esto, si han visto, si no lo han visto, qué es lo que esperan de este webinar. A mí me ayuda muchísimo esto y me encantaría que no fuera como yo digo luego, como una sesión espiritista, ¿verdad? O sea, hay alguien ahí y no sentirme yo solita. Pues bueno, muchas gracias, Omar, por contestarme. Entonces, miren, también nos dice que el laboratorio debe disponer de un procedimiento para notificar a los usuarios cuando los resultados de análisis se retrasan, basado en el impacto de este retraso sobre el paciente. ¿Sí? O sea, lo que nos dice es, si se te va a retrasar la entrega de los resultados, tú debes de tener un procedimiento para avisarles a tus clientes que no va a salir el resultado. Y esto tienes que hacer, tienes que saber priorizar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces, basado en el impacto que tiene este retraso en la seguridad del paciente, no quiere decir que, ay, es que se atrasó porque lo que tengo es, se me hemolizó la muestra o se rompió el tubo o no tomé un tubo y todo eso. Sí, ok, ese es todo el proceso. Pero ¿qué le va a pasar al paciente por tú no poderle entregar los resultados? Si hablamos de seguridad del paciente aquí es, pues él quizá va a perder el turno con el médico, no va a tener esos resultados que necesita, va a retrasarse su diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento, o en el caso que ustedes sean laboratorios de hospital, pues quizá ese paciente tiene que seguir ocupando esa cama porque no le han podido dar de alta. Fíjense cómo es esto. Es grave realmente, ¿no? El saber. Y esto es seguridad del paciente, pero ustedes deben de saber a quién comunican, cuándo comunican y cómo lo hacen. Esto es lo que nos está diciendo la norma. Fíjate en lo que es gestión del riesgo en la seguridad del paciente. Muchas veces dicen, es que yo no le hago nada al paciente, nada más le pico, le saco sangre y ya está, no le hago más. Sí, pero eso es lo que tú eres como que consciente del riesgo. Pero si tú das un resultado, aparte de que ha trazado un resultado erróneo. Eso se va a sumar al diagnóstico erróneo, al tratamiento erróneo, lo que se traduce en riesgo para el paciente. También si tú, luego hay médicos que vienen y nos dicen, ay, hazle 40 analíticas para ver qué onda, qué le pasa, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es una orden médica, yo agarro y le proceso absolutamente lo que todo lo que este doctor me pide. Ok, pero ni siquiera sabes para qué se lo pidió, no sabes cuál es el motivo de la consulta, el motivo de los exámenes, no sabes cuál es la impresión diagnóstica, ni preguntas. Y entonces haces absolutamente todo lo que te manda la orden médica y no hay gestión de la demanda. Quizá incluso nos están pidiendo pruebas que ya ni siquiera se procesan. Ahí entra esta parte de gestión de la demanda, de un verdadero gestor del laboratorio, de un líder que forma laboratorios líderes para decir, doctor, esta prueba ya no se utiliza, doctor, esta es la mejor prueba, y tú asesoras al médico porque somos los que más sabemos en este punto, en las pruebas, y esa es tu función, asesorar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque somos un equipo. Ojo con eso. Ok, la misión de nosotros es no hacer daño. Y pues si tenemos que hacer daño, como por ejemplo puncionar para poder tener la muestra de sangre, pues es importante hacer el menor daño posible. Y entonces aquí nos dicen
como ya les había leído, que el laboratorio debe disponer de este procedimiento para notificar los resultados cuando estos se retrasen, es importante que ustedes tomen conciencia de lo que es el riesgo en la seguridad del paciente y lo que nosotros podemos causarle al paciente. Hay estudios que seguramente ya son más ahora, que dice que cada año se producen unos 3 millones de muertes evitables en los centros sanitarios del mundo. Ustedes podrán decir, ay, pero es que yo no soy hospital. Sí, sí, pero eres parte del servicio. Cuando hay en centros sanitarios, ustedes son también parte del servicio, ¿no? De salud. Y nos dice que estos errores ocurren porque hay sistemas sanitarios, porque los sistemas sanitarios no están adecuadamente diseñados para afrontar y aprender de estos errores. Fíjense lo que nos dicen, diseñados para afrontar. Lo importante de diseñar no solamente la infraestructura lista para nuestros pacientes y clientes, sino diseñar todo el proceso. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué pasa en medio del proceso? La solicitud de examen saca un informe de resultados, pero ¿qué va pasando durante ese proceso? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Entonces es importante que ustedes aprendan a diseñar los procesos. ¿Por qué? Porque haciendo cálculos del riesgo de muerte, miren lo que nos dicen. Cuando hay 3 millones de vuelos, es posible que haya un riesgo de muerte si yo viajo en avión. Pero cuando son médicos, un accidente médico, incluyendo todo lo que incluye laboratorio y todos los servicios del hospital, por cada 300 de atención que tenemos, uno puede morirse. Y son riesgos evitables. Uno de cada 10 pacientes sufren daños mientras recibe atención hospitalaria. Eso no puede ser. Yo entro a un hospital y espero salir bien y puede ser que haya un daño al paciente. Ojo, no siempre es que se va a morir, pero puede ser, no sé si han oído que les amputan una pierna que no es, o le tomo muestras en tubos que no son, o quizá le recibo muestras que no están en condiciones, pero nosotros no tenemos esa conciencia. Y entonces como no tenemos esa conciencia, pues no sabemos si es un riesgo, si es un peligro o qué es lo que está pasando. Pero eso no quiere decir que no seamos culpables de esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner una serie de defensas a nuestro sistema de gestión. Todos tenemos sistemas de gestión. Por más que ustedes tengan el permiso de funcionamiento y dice, "Ay, yo nada más quiero abrir mi laboratorio". Sí, pero tienes un sistema de gestión porque estás cumpliendo con ese acuerdo ministerial. Y entonces, fíjense, necesitamos poner barreras para que si algo pasa en la preanalítica, el de la analítica se dé cuenta y frene ahí el proceso. O si algo pasa en la analítica, pues el de la posanalítica lo frene y me ayude. El chiste es poderlo resolver y que no salga la no conformidad o el daño al paciente. Por ejemplo, tener técnicas apropiadas por la experiencia del personal, o sea, darles capacitación, comunicación eficiente, darles formación adecuada, pero si todo esto no se hace bien, se unen todos estos errores y traspasan nuestras barreras, no hay monitorización, no hay barreras y se causa el daño. Y eso se traduce en riesgo al paciente. Por eso tenemos que pasar de la evolución en la gestión, donde antes decíamos, ay, sí, el cliente tiene la razón, todo para lo que él quiere el cliente. Ahora tenemos que pasar a evolucionar a la seguridad del paciente, a la gestión de la demanda. No hacer pruebas por hacer, a tener esa responsabilidad de ser esos profesionales que pueden dirigirse con los médicos y a los cuales deberíamos generar esa confianza para que ellos puedan incluso hacer interconsultas con nosotros, ¿saben? Y tenemos que empezar a hacerlo y ser confiables y creérnosla. Eso también viene en mentalidad de un líder. Fíjense todo esto que hay que hacer, porque la seguridad del paciente, sabemos que equivocarse es humano. Pero ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable. Entonces es importante, no importa que te equivoques, pero avisa, gestionemos y mejoremos. Entonces, fíjense también cómo la norma ISO nos dice también que se deben conservar toda la información asociada con los informes emitidos de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión y nos manda a ver un punto 8.4. Acuérdense que cuando la norma dice debe, es obligado cumplimiento. Y cuando nos habla de conservar, nos está diciendo tienes que tener un registro. Cuando la norma nos dice mantener, nos está diciendo tienes que tener un documento, procedimiento, proceso, etcétera.
Pero cuando habla de conservar, dice que tenemos que tener un registro y en este caso de toda la información asociada a los informes. Y nos manda a ver el 8.4. ¿Qué dice el 8.4 en la norma? Nos habla de control de los registros. Tienes que saber cómo crear un registro, tienes que saber cómo modificarlo y tienes que saber cómo conservar estos registros. Ustedes pueden decir, no, pues es que yo no, yo pues, nada más quito el registro, quito lo que hice, hago bolita y lo tiro. No, la modificación de los registros tiene un proceso y ustedes tienen que detallar cómo van a hacer esa modificación. Incluso, no sé si les ha pasado y si les ha pasado esto que les voy a contar, pónganme en el chat si les ha pasado algo así, que nos llega la solicitud de examen y ya sacamos las muestras y todo y ya estamos procesando y nos dice o nos llama el médico, nos dice, oiga, me olvidé de ponerle esta prueba, no sea malito, póngale ahí, porfa. ¿Les ha pasado o no? Seguramente les ha pasado a uno de ustedes una vez o más. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen esa modificación? Porque esa solicitud de examen es un registro y más que nada es un contrato. ¿Cómo ustedes modifican? Porque luego van a informar una o dos pruebas más que le pidieron. Pero ¿cómo ustedes les pueden decir, oye, yo no te pedí esto? No, no, sí, señor, usted me pidió, fíjese aquí. No, porque yo nada más te pedí 5 pruebas. Sí, dice, mire, Silvia nos dice, sí, nos pasa seguido. Ok, Silvia, gracias. Pero la cosa es, ok, te acepto, doctor, no hay problema. Las muestras que tengo sí puedo utilizar para hacer los procedimientos, los análisis que tú me dices. Ok, pero no sea malito. Mándeme un mail, mándeme un WhatsApp, mándeme algo para que yo compruebe y tenga evidencia objetiva. Acuérdense, nada de suposiciones, nada de que no, sí me habló, no. En Dios confío, los demás muéstrenme evidencia, dicen. Entonces, ¿cómo yo digo que lo que la solicitud no la modifique yo solita porque se me ocurre y porque me piden 4 y yo reporto 5? Entonces, en el informe dice 5, yo no te pedí. No, sí, aquí está el registro, aquí está su mail, aquí está todo lo que usted me mandó. Y aquí yo tengo esto y esto y esto, y ustedes saben absolutamente toda la trazabilidad desde que llegó el paciente hasta que le entregaron el informe de resultados. No quiere decir que todo eso va a estar en el informe, pero ustedes lo tienen disponible para cuando los pidan. Entonces, fíjense ahí, necesitan registros y cómo modificarlos, ¿sale? Tenemos varias cositas, pero como yo les dije, vamos a darles herramientas y tips donde ustedes puedan agarrar para implementar. Yo no he revisado, les soy sincera, la última, si hay alguna modificación a este nuevo, bueno, a este documento que es del 2022 del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Pero cada uno de los países, que no les pregunté, por cierto, de dónde nos están acompañando, si pueden ponernos en el chat, me encantaría poder saber si vienen de Ecuador, de Venezuela, de México. México, bienvenido Ecuador, bienvenida. Miren, aquí nos dice Antonio, las peticiones verbales para casos de emergencia, ¿cómo se registran? Bueno, eso vamos a ir luego consultando. Toda petición verbal tiene que estar solventada, digamos así, o apoyada en algo, en un informe, en algo por escrito. Por eso les digo, yo te acepto, doctor, te acepto enfermera, acepto a todo el mundo que me venga y me diga, sí, sí, te pongo más, si puedo, te pongo más pruebas. Pero ya depende del proceso que ustedes tengan para poder luego demostrar que sí hubo esa petición. Todo tiene que ser con documentos, con registros que les apoyen a ustedes. Acuérdense, si no está escrito es que no está hecho, no existe. ¿Sale? Miren, desde Argentina, desde Venezuela, Ecuador, México. Ay, qué lindo que estén. Muchísimas gracias por contestarme. Entonces, fíjense. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de tener? En cada uno de los países hay una entidad, un servicio, alguien que es el encargado de la acreditación de ese país. Y no solamente de la 15.189, sino de acreditación de las normas que ustedes quieran. Y ellos tienen requisitos y tienen este tipo de guías que nos ayudan a nosotros para poder implementar dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces no tenemos que inventar el agua tibia. Vamos allá desde Córdoba, Argentina. Bienvenida, Judith. Vamos allá y tomamos. Fíjense aquí, yo tengo el ejemplo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano que nos da los tiempos mínimos de retención para muestras, para documentos, para el sistema de gestión de calidad.
Yo les voy a mostrar nada más un pedacito que es lo que dice en el punto 6, que es para documentos, donde nos dice, mira, hija, los formularios de solicitud de exámenes, ¿sí? O las solicitudes de examen, o las orden médica, o como ustedes le llamen, tienes que guardar 6 meses. Los resultados de laboratorio impresos o electrónicos, 5 años. Los resultados que te salen de los equipos, 1 año. Las hojas de trabajo internas, 2 años. Los registros de acceso al laboratorio tienen que tener registros, ¿eh? No puede cualquiera pasar al laboratorio. 1 año. La documentación lote de reactivos, certificados de suministro, insertos de reactivos durante el tiempo de uso y los registros del personal, 3 años. Aquí hablamos de los resultados. Entonces, si ustedes tienen porque así pasa, ¿no? Si ustedes tienen un cuarto donde guardan las solicitudes de examen desde que abrieron su laboratorio, desde que Jesús dijo a sus discípulos, como dice, o sea, desde la época de la chispa, vean cómo ya les estamos dando tips a ustedes. Solamente deberías tener guardados los 6 últimos meses de esa solicitud de exámenes, de ese formulario. ¿Por qué es un formulario? Porque yo voy a poner datos. Cuando está en blanco es formulario, cuando le pongo datos es un registro. ¿Ven? Entonces ya tienen tips aquí para ir a implementar, a botar todo eso que tengan en papelería, porque aparte se hace ratas y cosas así. Desde Nicaragua, bienvenida. Pues bueno, entonces fíjense, ya tienen herramientas para ir a implementar y empezar a mejorar su sistema. También nos dicen las notas. Acuérdense que las notas de las normas no son auditables, simplemente nos dan una ayudita extra, ¿verdad? Una aclaración al requisito que estamos viendo. Y nos dicen, para el propósito de este documento, los informes se pueden emitir en documento impreso o por medio electrónico, siempre que se cumplan los requisitos de este documento. Entonces no tienes que entregar nada más en físico, pues en electrónico, por WhatsApp, por mail, por donde quieras, pero tú tienes que garantizar que lo que tienes ahí en tu computadora llega también al otro lado exactamente igual. ¿Sale? Dice, otro punto, la revisión y la liberación de los resultados. Aquí hay puntos muy, muy buenos, porque nos dicen que los resultados deben revisarse y autorizar antes de su liberación. Todo el mundo sabemos de eso, ¿verdad? Pero ¿qué tengo yo que revisar antes? Yo tengo que revisar ese informe, esos resultados, para decir que son válidos, evaluando si pasó o no pasó el control. O sea, evaluando mi control interno en la calidad. Diana, es que yo no paso controles. Pues entonces, ¿cómo garantizas que está bien tus resultados? Es una de muchas cosas que sirven para decir que por lo menos tenemos precisión, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta también la información clínica disponible. ¿Para qué le mando el motivo de examen, verdad? La impresión diagnóstica. Tienen que también saber si el paciente cómo vino, si está tomando medicamentos, si está, que todo eso, ¿no? Lo que tengan del paciente. Y los resultados de análisis precedentes, es decir, si ese paciente ya tiene historia con ustedes, historia clínica, y hablemos así, pues vean si está concordante con lo que él tenía, con lo que él manejaba antes. Y para la liberación, se debe especificar las responsabilidades, se deben especificar las responsabilidades y los procedimientos sobre la forma que los resultados de análisis se van a liberar para su notificación. Procedimientos, tienen que tener algo que les diga cómo van a liberar los resultados, quién valida, quién procede, todo, absolutamente todo, ¿sí? Fíjense todo esto. Y nos dice también que ustedes tienen que fijarse a quién y para quién, es decir, a quién van a entregar ese informe. Y les pongo pilas con esto, ¿por qué? Porque muchas de las veces cuando asesoramos a laboratorios, tanto certificación, acreditación o para permisos de funcionamiento, y es lo que les decimos también a nuestros diplomantes de nuestro diplomado que estamos empezando, es no puedes liberar a cualquiera. ¿Cómo haces tu proceso? Y me dicen, pues con el que viene ¿cómo se llama? Con la factura. Pero si yo me encontré afuera la factura tirada, vengo, te lo entrego y tú me das sin saber siquiera si soy pariente de esa persona,
¿Cómo es su proceso? ¿A quién entregan ustedes los resultados? ¿Tienen alguna forma de decir, no, es que tiene que venir con la cédula, con el pasaporte, alguna identificación o algo de eso? ¿Por qué les digo? Porque existe, como en todos los países, y ahora también pues está muy de moda y muy fuerte que viene esto de la confidencialidad de los resultados. Y aquí, en esta parte, en este acuerdo ministerial en Ecuador, nos dicen que los documentos que contienen información de salud, se entienden las historias clínicas, los resultados de examen de laboratorio, imagen y todo esto, ustedes están en la obligación de guardar confidencialidad de los resultados, de los documentos. Por eso es lo que les decía, si hacen un informe y se equivocan y ahí está el nombre del paciente y usted lo único que hace es hacer bolita y tiran ahí en su basurero, eso puede haber incluso una demanda, porque no es la forma correcta en que ustedes deben de eliminar ese informe, porque están los datos del paciente ahí y ustedes deben guardar confidencialidad. Otra cosa, y yo es un súper tip que les voy a dar porque he visto que así tienen los informes muchos laboratorios. Cuando fue la pandemia nos decían que debemos de tener este QR, ¿verdad? En donde uno pues escanea y tac, le sale absolutamente toda la información, si fue positivo, si es negativo, qué pasó y toda el vida y milagro del paciente, ¿sí o no? Y entonces la gente empezó a implementarlo, pues está padre esto, voy a implementar para todos los informes. Y no es posible eso. Esto fue porque fue sí, de obligado cumplimiento y por una emergencia sanitaria, pero si ustedes ponen un QR para que todo el mundo lo cheque y se le cayó al dueño del informe por ahí, por la calle, alguien agarra, escanea y ve todo, eso es violación a la confidencialidad, ¿verdad? Ahora ustedes pueden pueden dejarle un QR en su nota de venta, en su factura, por mail, lo que sea, pero al escanear ese QR tiene que dar acceso a un usuario y contraseña. O sea, pon tu usuario y contraseña. El que sepa el usuario y contraseña entra a ver absolutamente todos los informes y lo que quieras. Pero hay una protección, no está directamente. Entonces, si tienen un QR así, tienen que borrarlo y ponerle con más protección, porque si no, están violando la confidencialidad del paciente. Miren, aquí me dice, en muchos laboratorios se entrega al paciente un código QR. No hay ningún problema siempre y cuando ese código QR se los mande a su página web donde tienen almacenados estos informes de laboratorio, pero cada paciente puede ingresar con usuario y contraseña. ¿Sale? Nosotros empleamos la seguridad del paciente, primerito de la OMS, solo a quien asegure la identidad, más la ley de Argentina, la confidencialidad, el resultado de datos de privacidad. Perfecto, Judith. Me parece perfecto. O sea, tú le tienes que preguntar al paciente, oye, ¿a quién entrego? Dame autorización. Y que es, ay, no, que mi hermana, que lo que sea, ok, algunos les dan hasta una tarjetita y les dicen, necesito que me traiga el número, la cédula o el pasaporte para yo saber que estoy entregando a alguien que tú me permitiste. ¿Sale? Entonces, fíjense. Bueno, ¿qué más? El informe de los resultados críticos. Esto es importantísimo también. Les estoy dando tips. Digo, si yo pudiera, yo me emociono absolutamente con este tema, pero por el tiempo, por no tenerlos aquí tanto, pues les voy a dar nada más una probadita. Una hora de las 250 horas que nosotros tenemos en el diplomado, donde les vamos a dar desmenuzado absolutamente todo y más tips que estos e incluso los documentos que les pueden ir sirviendo. Fíjense esto de los informes de resultados críticos. ¿Quién tiene la lista de resultados críticos? Ojo, un resultado crítico puede ser un resultado alto o un resultado bajo. ¿Sí? Como dicen, todos los resultados críticos están fuera de intervalo, pero no todos los resultados que están fuera de intervalo son críticos. ¿Sí o no? Y entonces ustedes deben de tener un procedimiento también para informe de resultados críticos. Aquí nos dice que cuando los resultados de análisis se encuentran dentro de los límites de decisión críticos establecidos. Ok, qué padre todo esto que me dices, pero ¿qué es un resultado crítico? Y nos dice que es un resultado, un intervalo alarmante o crítico cuando éste pone en riesgo inmediato la vida del paciente o le va a causar una lesión o la muerte o va a perder un órgano o algo sumamente grave si no se actúa en ese momento. Aquí tengo algo del chat.
solo los pone en peligro la vida. No, 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 Silvia. Bueno, sí, el peligro la vida, pero también, por ejemplo, si ustedes tienen una creatinina ya súper alta, ¿saben? O una urea, no todos los analitos son críticos también, ¿no? Sí ponen en riesgo la vida del paciente, pero puede ser que también por no hacer eso puede perder alguna extremidad, por ejemplo, o puede perder un órgano, o está en riesgo alguna parte de él, ¿sí me entienden? Aunque no se muera, pero es un riesgo inmediato. Si no se hace algo, pone en riesgo esto del paciente, pero es un riesgo muy grave. Entonces yo necesito como laboratorio identificar ese valor y comunicar. ¿Pero a quién comunico? ¿Cuándo le comunico? ¿Es un resultado que tengo que comunicar como un resultado de rutina o comunico a la hora, a las 2 horas, a las 5 horas? ¿Válido primero? ¿No válido? ¿Le llamo por teléfono? ¿Le mando un informe completo? ¿Qué hago? ¿Cómo es que se hace esto de los resultados críticos? Está en riesgo la función del órgano. Exacto, exacto. Es un riesgo grave y que es irreversible, digamos así, si yo no pongo acción inmediata. ¿Sale? Entonces, fíjense esto, necesitamos un proceso para valores críticos. Y aquí la nota nos dice que un intervalo puede ser de extremos abiertos, que se define solamente como un umbral, o pueden ustedes ser un intervalo, ¿no? El laboratorio debe determinar la lista apropiada de resultados alarmantes o críticos. Entonces ustedes deben de tener una lista de valores críticos. ¿Tienen esa lista? Cuéntenme quiénes de ustedes tienen esa lista de valores críticos. Porque con base en eso, si le sale uno positivo, bueno, si sale uno alarmante, pues le tienen que llamar, ¿no? Tienen un procedimiento de valores críticos. Y es importante también que ustedes esos son valores que se tienen que llamar por teléfono y decir, oiga, este es el valor y también, ojo, perfecto, Antonio, ojo, no puedes llamarle al paciente y decirle, oiga, ¿sabe qué? Váyase ahorita porque usted ya está a 2 que ya no da más, ¿no? Entonces, fíjense, también necesitan gestionar quién es la persona que va a dar ese informe. Tiene que tener tino y tiene que primero avisar al médico. Su último recurso es avisar al paciente. Entonces, ¿cuál es tu proceso? ¿En qué tiempo avisas? ¿Y qué pasa si no te contestan? ¿Qué haces? Fíjense qué importante es la gestión. Y es tan importante esta gestión para que funcione su servicio. Y mucha gente, este tema de la calidad le aburre, le fastidia y dice, ay, no, qué pereza esto. Y sí, las normas son medio aburridas. Hay un maestro que nos dice, un maestro y amigo que dice, si tienes insomnio, ponte a leer una de estas normas porque no pasas de la segunda estrofa, te duermes. Sí, pero cuando te apasiona, la gente que conoce la calidad se enamora de esto y se dedica a esto porque ve la importancia que es la gestión. Entonces, esto es lo que yo también quiero que ustedes vean. No nada más es importante saber hacer las pruebas, tener control interno a tope y todo, sino es importante interpretar y saber cómo debe estar diseñado el sistema de gestión para que todo esto funcione. Todo es importante. Si no tienes datos de los médicos, ¿qué recomiendas? Ok, Silvia, eso les iba a comentar. Una lista de valores críticos es importante que ustedes hagan con el médico. ¿Por qué? Porque el valor crítico depende del tipo de paciente, de la edad del paciente, de la condición del paciente y de todo, pues lo que tenga que ver con ese paciente. No es lo mismo que yo reporte un valor crítico, por ejemplo, recuento de glóbulos blancos, 30.000 es mi valor crítico, que yo reporto, pero si esa persona es una mujer embarazada, el valor crítico quizá es mucho más bajito. Hay veces que hablamos con los ginecólogas y nos dicen, no, 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 a mí no me reportes en 30.000, a mí cuando esté en 15.000 me llamas, porque para ella es crítico ya. Entonces, fíjense qué importante es que ustedes trabajen con los médicos y le digan, doctor, y también de acuerdo a la especialidad, oiga, ¿cuáles son los valores críticos para usted? No todos los análitos son críticos. Y entonces hacen su lista. Si ustedes no tienen médicos o no pueden trabajar con médicos o son laboratorios privados, hay documentos donde ustedes pueden tener sacar estos valores críticos. No sé si les traigo aquí
algo de los valores críticos. Me parece que sí les traigo. Pero hay documentos donde ustedes pueden hacer su lista de valores críticos de acuerdo a su propio criterio. Y ya conforme vayan emitiendo informes y teniendo más contacto con los médicos, ellos mismos les van a decir, oye, no, pasa esto, tienes que bajarle al umbral porque, o al valor porque mi paciente es así, asado y cocinado. Pero eso solo lo van a lograr si hacen el, la postventa, digamos así, el post analítico. Y preguntan a sus clientes si lo que les están dando les están sirviendo. Yo no sé cuántos de ustedes hacen eso, pero ya les estoy dando más allá, incluso del informe de resultados. Entonces, fíjense cómo debemos tener incluso una política de valores críticos, ¿no? Y aquí nos dicen que es más que una obligación de los laboratorios, es un derecho de los pacientes y es uno de los retos para el laboratorio que supone una mejora de la fase posanalítica. Es un reto esto de los valores críticos. La mayoría de los laboratorios no los tiene o los confunde con un valor alto o un valor bajo, ¿sale? Y es la correcta comunicación de estos resultados es un importante indicador de la calidad para el laboratorio y contribuye significativamente a la efectividad clínica, la seguridad del paciente y la eficiencia en su trabajo. Fíjense cómo esto es un diferenciador, ¿sí? Yo laboratorio entrego valores críticos. Yo tengo una política, una lista de valores críticos. Yo, doctor, te llamo inmediatamente cuando lo detecto y sé que es correcto. Te llamo incluso antes de darte el informe de resultados. ¿Por qué? Porque tienes que actuar inmediatamente. Entonces, yo soy un apoyo para ti. El médico va a ver que tú eres un apoyo y que le ayudas. Y ustedes tienen que apostar por una sola cosa en sus laboratorios. Y esa es la calidad. Y cuando ustedes se diferencien por la calidad, van a dejar de competir por precio. Cuando el médico tenga confianza en ustedes, les va a dejar de pedir porcentaje. Fíjense cómo es el hecho de que ustedes tienen que tener liderazgo, tienen que saber comunicarse con su cliente, que el cliente no solamente es el paciente, es el médico, es otro laboratorio, es una empresa, etcétera. ¿Cómo le llego? ¿Y cómo le hago ver que yo soy diferente al laboratorio de lado, que te cobra los precios de a dos por medio, yo digo? ¿Qué tengo que hacer en los resultados críticos? Ah, una lista de valores, que ya les digo que hay documentos y al principio lo van a hacer con base en lo que ustedes creen y luego pues irán modificándola y mejorándola con sus médicos. Saber a quién comunica y quién comunica. Y el tiempo de comunicar estos resultados. ¿En qué tiempo yo que lo he detectado debo de comunicar? Y debemos de implantar y evaluar este tiempo de comunicación porque es un indicador de resultados, ¿no? De desempeño, de cómo está mi proceso. Entonces, fíjense todo lo que tienen que hacer para valores críticos. A ver, tengo muchas cosas. Dice, tenemos el procedimiento basado en IFCC y registros de transmisión. Lo hacemos al médico prescriptor, tenemos un proceso inicial y uno de rescate. Perfecto. Queda registrado el aviso y a quién. Hay un proceso para el interno y uno para el ambulatorio. Está perfecto porque el ambulatorio es el más difícil, ¿no? Porque pues, si no está el médico, no tienes contacto con el médico, ¿quién te queda? El paciente. Pero ¿cómo le haces? ¿No? Porque pues puede infartarse y angustiarse si le dices, oye, no tienes que irte porque estás a dos, hijo, de fracasar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le dices? Es importante el speech también. Siempre averiguamos diagnóstico y tratamiento. Me parece increíble. Y me encanta que me estén escribiendo. Muchísimas gracias. Dice, cuando hay un valor fuera de lo normal y dependiendo del diagnóstico, yo le aviso al médico tratante de inmediato y como trabajo en un hospital, lo llevo. Ya el médico, de acuerdo al diagnóstico, el estado del paciente lo toma, nueva muestra o valora el resultado. Y en caso de la hemoglobina, creo, pide hemoderivados para estabilizar al paciente. Cuando se trata de glucosa, verifico con la enfermera, tomaron muestras, ok. El caso es que la discrepancia toma una nueva muestra. Bueno, pero están tomando acción. Lo que sea que decidan hacer, pero ustedes ya hacen ese servicio y está increíble. Me da mucho gusto que muchos de ustedes ya lo tienen. Pero es importante que tengan un registro de valores críticos. A quién comunicaron, cómo comunicaron y deben de también saber si esa persona a la que le dijeron les entendió. ¿Sale? Bueno, entonces miren, aquí es donde yo les ponía, me parece que Silvia me preguntó qué es lo que les recomiendo. Hay documentos donde ustedes pueden sacar valores críticos, ¿no? Y con base en la población que ustedes tengan,
pues también pueden irlos ajustando. Miren, listado de valores críticos cuantitativos en hematología de acuerdo a tal publicación y todo esto. Entonces aquí tienen, ¿sale? Entonces fíjense, hay de dónde agarrar. Ya les estoy dando aquí también tips. Cuéntenme si estoy cumpliendo hasta ahorita con lo que les ofrecí. ¿Ustedes creen que pueden ir a implementar o quizá con los que ya tienen mejorar con esto poquito que les estoy dando? Cuéntenme, porque eso también me ayuda a mí a ver si puedo seguir o tengo que ir ajustando luego mis webinars, ¿verdad? Pues bueno, ahora vamos a hablar de consideraciones especiales para los resultados. Y yo les voy a mostrar también informes cómo deberían ser de algunos laboratorios que hemos asesorado. Y entonces nos dicen, mire, cuando se acuerde con el usuario, los resultados pueden. Cuando las normas nos dicen pueden, nos están dando como un permiso. O sea, puedes hacer esto. No quiere decir que lo tenga que cumplir, pero me están dando un permiso. Pueden informar de forma simplificada cualquier información enumerada en estos incisos de la norma que no se informe al usuario debe estar fácilmente disponible. ¿Qué quiere decir aquí? Hay un debe. Quiere decir que tú vas a tener una información enorme de todo el proceso desde que el paciente ingresó o desde que ingresó la solicitud hasta que sacaste el informe de resultados. Pero no quiere decir que toda esa información que tú recolectaste, por ejemplo, a qué horas estuvo, por ejemplo, quién es el que le tomó la muestra al paciente, a qué hora, qué es lo que le pasó a la muestra, a qué hora procesé, cuál es el lote del reactivo, cuál es el lote del control, los calibradores, etcétera. Toda esa información tú la tienes, pero no la pones en el informe. Pero si te solicitan, tú la puedes dar. Eso es lo que dice, que esté fácilmente disponible, aunque no esté en el informe, pero si te lo piden, lo tienes que tener. Eso es lo que dice este pedacito. Y también nos dice que cuando los resultados se transmiten como un informe preliminar, el informe final se debe enviar siempre al usuario. Esto es, lo más común es cuando nos piden urocultivo y un examen general de orina. El examen general de orina pues sale luego, luego, ¿verdad? Es un examen de rutina. Pero el urocultivo pues se va a tardar quizá 2, 3 días, dependiendo, ¿verdad? Mínimo 24 horas. Pero entonces hay veces que nos dicen, ¿sabes qué? Cuando salga el examen general de orina, mándame el informe y pues ya yo voy esperando el urocultivo, ¿sí o no? Pero la norma nos dice, oye, tienes que saber si es un informe preliminar o parcial y cuando es un completo tienes que enviar todo al, al paciente o al usuario. Fíjense aquí. Aquí yo les voy a mostrar un informe de resultados, ¿sí? Entonces, fíjense, algunas cosas que nos piden, sobre todo esto que dice la identificación de cualquier resultado que se necesite ser considerado como preliminar, es lo que dice la norma. Fíjense como en este informe nos dicen estado de la solicitud parcial. Diana, yo no tengo eso en el informe. Pues eso es parte de lo que nosotros les estamos diciendo que pueden mejorar su informe. Pero si tú dices que yo no tengo dónde poner esta parte, tengo perfectamente estructurado y pues no, bueno, pues en tu sistema LIS tiene que estar y tienes que darte cuenta cuando es un parcial y cuando falta completarlo. Este resultado así lo ponen. Estado de la solicitud es parcial. Ok, acabo de hacer el urocultivo y ¿qué crees? Ya te entrego todo y ya es completo. Entonces, también lo que suelen hacer es, mando el examen general de orina y pues bueno, como lo único que me faltó es pues, mandar el urocultivo, pues mando otro informe con el urocultivo. No, la norma dice que lo tienes que mandar completo. Entonces, si ya mandé el examen general de orina, el completo tiene que ser el general de orina más el urocultivo. ¿Sí? Cuéntenme si hacen así o si es algo novedoso lo que les estoy diciendo. También nos dice, bueno, que tenemos que tener la identificación de todas las personas que liberan, como ya les dije, que han validado el informe y que han liberado, ¿verdad? Bueno, entonces verán lo que les muestro. Se deben conservar, ya dijimos que conservar habla de registros, ¿verdad? Registros de todos los resultados que se proporcionen verbalmente. Esto es lo que me comentaba uno de ustedes. ¿Qué hacemos si es verbal? Tienes que tener un registro. Ahí dice, incluyendo los detalles de verificación de la exactitud de la comunicación, es decir, comunicación efectiva. Oiga, tiene 800 de glucosa, me estoy inventando, ¿verdad? Ok, sí, me entendió lo que le dije. Sí, ¿podría repetirme lo que le acabo de decir, el valor que le acabo de decir? Entonces el otro dice 800. Ah, ok, perfecto.
Entonces ustedes están teniendo una comunicación efectiva. Como en este inciso, dichos resultados deben ir seguidos siempre de un informe. Yo puedo dar un telefonazo y avisar verbalmente, pero luego tengo que enviar el informe. Y aquí nos dicen, por ejemplo, en el caso de los informes críticos, aviso por teléfono, doy el aviso rápido, toman acción y yo ya me tomo el tiempo de sacar el informe con el resto de resultados, que obviamente en el resultado tiene que estar ese resultado crítico pues marcado, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Para los resultados de análisis que impliquen consecuencias graves para el paciente, como por ejemplo las enfermedades genéticas o ciertas enfermedades infecciosas, pueden, acuérdense, pues, te doy esta opción, ¿verdad? Pueden ser necesario un asesoramiento especial. La dirección de laboratorio debería, esto es una sugerencia cuando las normas dicen debería, asegurar que los resultados no se comuniquen al paciente sin la posibilidad de un asesoramiento adecuado. Fíjense qué importante lo que les digo aquí, la posibilidad de un asesoramiento adecuado. Otro punto que hace que ustedes se diferencien del resto de laboratorios. ¿Por qué les estoy, insiste y insiste con esto de diferenciarse del resto de laboratorios? Porque la mayoría de los clientes y compañeros que tenemos de laboratorio, lo que se ve incluso en redes sociales, lo que nos dicen es que la competencia es desleal. Es que el otro laboratorio pone unos precios que a mí no me salen ni siquiera para el reactivo. ¿Sí o no? Cuéntenme en el chat quién le ha pasado esto o siente eso de su competencia, del otro laboratorio. Cuéntenme porque ya no me están escribiendo y ya siento que ya se fueron de aquí y me dejaron solita. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no que sentimos así que la competencia es desleal? ¿Pero por qué creen que es esto? Porque ustedes al paciente, ¿cuándo le han dicho qué es lo que hacen? O nada más publican, pues precios de a 2 por 1, la super promo cuando está el Día de las Madres, el Día del Padre que se acerca y todo este show. Entonces yo, como cliente, yo veo una glucosa a $8 allá y una glucosa a $12 acá. Pues yo ni tan menso, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a donde me dan la glucosa más barata, ¿sí o no? Si veo dos laboratorios que son exactamente igual. Pero si yo le digo, ¿qué crees? Yo te doy tu informe, en este caso de enfermedades genéticas y todo esto, tú vas a tener la asesoría de un médico genetista o de alguien que te ayude a interpretar y te voy a dar ese asesoramiento. Fíjense eso. Y entonces ahí es cuando dicen, no inventes, yo me voy a ir donde ellos, porque ellos ya me incluyen esto. Quizá, obviamente van a tener que ir a ver a otro médico y todo, pero ya tienen un apoyo, un asesoramiento y se quedan más tranquilos en lo que van a visitar a su médico. Eso es un diferenciador y eso es lo que le tienen que decir a su paciente. Y eso es lo que va a decir y va a hacer que el precio se vuelva irrelevante porque ustedes le dan valor y él siente que ustedes le apoyan. ¿A poco no? En mi caso, la competencia es el más caro, pero le pagan a los médicos un porcentaje y los pedidos médicos van direccionados a ese laboratorio. Sí, Laura, así es en todo lado, pero llega un momento en que ese tipo de laboratorios, porque me ha pasado, pues truenan realmente, fracasan por realmente no saber ni siquiera poner precios a sus pruebas. Yo digo que ustedes tienen que saber cómo llegar a sus clientes. ¿Y cómo llegamos a sus clientes? Primero sabiendo qué valor están ustedes ofreciendo y sabiendo cómo llegar y hablar con los médicos, con los pacientes, con los usuarios, con las empresas, saber quién es su cliente ideal. Muchas veces se enojan y dicen, ay, Diana, es que nosotros somos profesionales de laboratorio y nadie nos enseñó a vender, yo qué voy a ponerme a vender y se enojan. Pero si ustedes tienen un negocio y cobran, dice una de las mentoras de acá, Margarita Pasos, dice, es que sin clientes no hay paraíso, no hay negocio, ¿no? Y nosotros tenemos un negocio que sí, estamos hechos mucho al análisis, sí, pero estamos viendo que necesitamos gestión y necesitamos sacar dinero porque siempre es que ellos se ponen más baratos. Yo saco estrategias, descuentos y todo y ya me copian. Y entonces el paciente va para allá, sí, pero es que ve algo igual. ¿Qué es el diferencial tuyo? Esto, por ejemplo. Y les tienen que decir, ¿sale?
Ahora sí, requisitos para los informes. Cada informe debe incluir la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones para omitir alguno de estos ítems. Fíjense cómo les dan ese permiso, ¿no? O sea, tú eres el que decide qué es lo que vas a hacer con tu informe. La norma te dice lo que debes hacer y tú decides cómo lo haces, ¿va? Entonces nos dicen también que una identificación única del paciente, ahí está, el nombre, la historia clínica, la fecha de nacimiento. Debe tener también una fecha de toma de muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque pues en el caso de muestra, si es de orina y nos entregaron 4 horas después, pues el médico tendría que evaluar los resultados, ¿verdad? Ahora, depende también qué tipo de prueba le vamos a hacer, que puede ser que no importe si la muestra se pasó de tiempo, ¿verdad? Todo depende del tipo de paciente también, porque puede ser que el paciente es lo único que puede orinar. Entonces, fíjense lo importante, así como también el frasco en el que traen. Si tú quieres ver cilindros, no importa si el frasco, pues, es de café bien lavado, y luego nos dicen, no, es que yo hasta le puse cloro. Entonces dices, no inventes. Hay una interferencia, obviamente, con la tira reactiva, pero quizá en los sedimentos, dependiendo qué es lo que ustedes buscan, no importa. Y es un paciente que está súper complicado, que no orina más y es lo único que tiene. Pues ustedes tienen que tener esa capacidad para evaluar, ¿saben? Y entonces la muestra, la hora de muestra es importante. La fecha de emisión del informe es importante también, ¿sale? Ahora, luego me dicen, pero ¿por qué tengo que poner la fecha de emisión del informe? ¿Eso qué? Porque ustedes tienen que guardar las muestras un tiempo, ¿sí o no? Porque les tienen que, hay veces que hay reclamos o hay dudas sobre el resultado, pero ustedes tienen que poner en algún sitio, y tú me puedes pedir aclaración del resultado hasta 48 horas después de haber emitido el informe. ¿Por qué? Porque yo guardo la muestra, porque ustedes no pueden decir, porque luego vienen los pacientes y me dicen, sí, es que yo me hice en otro laboratorio, si quiere tómeme de nuevo la muestra y va a ver que ustedes no pueden aceptar eso, porque ustedes tienen que garantizar, ustedes garantizan ese resultado sobre la muestra que les trajeron ese día, porque incluso hay muestras que no les toman ustedes, sino que vienen de otro laboratorio y ahí van ustedes a devolver la plata, a tomar nuevas muestras incluso sin saber cuál es la vida media del analito, porque puede cambiar. Entonces, fíjense todo lo importante, esto es un proceso que inicia en la solicitud de examen. Y aquí hay algo importante, aparte de la identificación de su laboratorio, es el tipo de muestra primaria, porque no es lo mismo hacer una glucosa en sangre venosa, en capilar o en orina. Entonces, tienen que decir de dónde es esa muestra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Antes se ponía hisopado nasofaringeo y todo esto. Algo que es importante también, que ya me voy a ir porque me emociono, les digo, ya les tengo mucho tiempo aquí, dicen los intervalos de referencia. ¿Qué intervalos de referencia ponen ustedes? ¿Los del inserto o cuáles? En lo que voy leyendo aquí los comentarios. Órale, que hay muchos. Dice, la norma exige la calibración como elemento para garantizar la confiabilidad de los resultados, pero la calibración necesitan calibrar. Depende de la prueba, ¿verdad? La prueba nos dice, oye, calibra cada cierto tiempo o cuando sea necesario. ¿Qué es ese cuando sea necesario? Cuando el control interno no pase, ¿no? Pero ustedes no es que, ay, el control interno no pasa, voy a calibrar. No, tienen que identificar el tipo de error, a qué se asocia, tomar acciones, volver a pasar el control y ver qué pasa. Si realmente es un error aleatorio y ustedes ya vieron que es, o cambiaron ¿cómo se llama esto? De reactivo, del lote reactivo, pues muchos de los equipos piden calibración. Tienen que calibrar porque si no, no pasa el control. Necesitan saber por qué van a calibrar y cada cuánto, ¿sale? Y para la confiabilidad de los resultados, una de las cosas que deben de tener es control interno y evaluación externa, precisión y veracidad para decir que son exactos. En nuestro medio, los médicos cobran por órdenes también, por sí, son un relajo, pero pues ustedes tienen que empezar a cambiar eso. No trabajamos con dicotomía, perfecto, pero puede ser que le apostamos a la calidad y en la atención al servicio. Muy bien. Ah, ok, aquí me dice Miriam los del inserto, pero hay médicos que piden según la norma que manejan, generalmente los del inserto, pero para ciertas pruebas según un estudio poblacional. Hay valores de referencia para hematología. Ok, si han podido hacer pues sus propios valores de referencia, que son pues, eso es bastante, es un proceso
pues que necesita ciertas condiciones, pues perfecto. Y es carito también, pero bueno, si lo pueden hacer, perfecto. Pero si no, ustedes deben de saber que pueden tener valores de referencia, que muchas de las veces esos valores de referencia dependen de la prueba que ustedes están realizando. Por lo tanto, pues tienen los valores del inserto. Pero hay ciertos valores que ustedes que como dicen, a partir de una población biológica de referencia, ¿verdad? Pero hay otros que esa referencia puede depender del tipo de muestra primaria y del método analítico. Por eso también la norma pide, oye, tienes que poner en el informe la muestra de donde, o sea, si es capilar, venosa, arterial, ¿qué es? Pero hay casos en los que ustedes deberían de tener valores de referencia biológicos, ¿no? O sea, no biológicos, sino no valores de referencia del inserto, sino valores de referencia de acuerdo a ¿cómo les digo? A lo que causa la concentración del analito, a los problemas que causa la concentración del analito en las personas. Hay muchos analitos que deben de poner esos, como por ejemplo la glucosa, los colesteroles, bueno, el colesterol total y los triglicéridos, por ejemplo, uno de los que les digo. Por ejemplo, aquí tenemos valores de referencia en el inserto cuando son la glucosa y nos dice suero o plasma, glucosa de 60 a 110. Sí, pero nosotros sabemos que cuando la glucosa ya sobrepasa los 100 miligramos, se deposita en el ojo, empieza a transformarse en sorbitol y empiezan las cataratas, ya no veo bien y es un relajo. Entonces, en esa concentración de glucosa ya empieza a dar problemas en el organismo. Ese es el valor de referencia y es un valor de referencia de decisión clínica, donde el analito ya empieza a causar riesgos clínicos adversos o de diagnóstico de la presencia de una enfermedad. Entonces, de glucosa tienen que cambiar los valores de referencia si tienen los del inserto y pueden utilizar los de la Asociación de Diabetes Americana. ¿Sale? Fíjense qué importante. Ya, en cuanto a colesterol es exactamente lo mismo, ¿sale? Bueno, verán, ya les estoy dando. Aquí hay unos, ya salieron los del 2025, pero pues están muy parecidos. Cuando es en hemoglobina glicada, la glucosa alterada en ayunas, la curva de tolerancia, etcétera, ¿sale? Bueno, la información adicional es que los informes de laboratorio deben incluir si ustedes mandaron un laboratorio de derivación, tienen que avisar cuando viene el paciente, oigan, estos van a ser procesados por laboratorio de derivación. Y luego en el informe, fíjense cómo en este informe sí nos dan, ¿ves? Código de laboratorio, le ponen ¿cómo se llama? Unas abreviaturas, unas iniciales, y aquí abajo nos dicen, mira, LMS significa Laboratorio de Patología Clínica Médica Sur y se encuentra en México, Distrito Federal. Bueno, ahora se llama Ciudad de México. Entonces tienen que avisar. ¿Por qué? Porque si hay un problema, los dos tienen que resolverlo. Ustedes que mandaron al paciente, que tienen el paciente, y el otro que es el que procesó. Pero si no avisan, el paciente puede incluso decir, oye, yo no te di permiso para que mi muestra ande por todos lados, ¿saben? Fíjense. Y luego vienen los comentarios, ya para irme y ver qué ustedes me están diciendo. Los comentarios. Cuando la muestra no viene en condiciones para el análisis, pero nos dicen, no, es que yo quiero que me procese, pero ya no puedo venir, porque lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces deben de tener una condición, oye, cuando la muestra se presenta así, asado y cocinado, este es el comentario que vamos a poner en el informe. Cuando la muestra no fue tomada en el laboratorio, este es el comentario que vamos a tener en el informe. Y deben de tener una lista. ¿Por qué? Porque tenemos que estandarizar. Puede haber varias gente en el laboratorio que hace los informes, pero todos saben que cuando la muestra no viene en condiciones analíticas, esta es la frase que ponemos, para que no una persona ponga una cosa y la otra. ¿Sí o no? Tienen estas listas, fíjense aquí. Aquí son con urocultivos, o sea, este es el tipo de muestra, el resultado que obtienes, los parámetros que puede ser, el resultado que puede ser no significativo y lo que vamos a escribir en el informe. Ustedes pueden poner dos columnitas. Esta es la condición. Cuando se presente esto escribo. ¿Sí o no? Díganme si tienen listas de comentarios y si ponen comentarios en los informes. Y si algo de lo que les he dicho les suena y les parece algo que está pasando en sus laboratorios. Generalmente los del INSEE. Ok. Cuéntenme. Bueno, yo he ido leyendo todas sus
¿cómo se llama? Sus comentarios. Y luego después de esto, de todo lo que han hecho, ustedes tienen que en cada proceso implantar el ciclo de mejora continua. El planear, el hacer, el verificar y actuar. Entonces, yo veo, saco mi informe de resultados, le pregunto al médico, al paciente, al usuario si está entendiendo cómo le hice sentir durante el servicio, si le sirvió el informe, puede ser que ni entienda, ¿no? Y entonces, con base en lo que ellos me dijeron, ya sé dónde estoy. Voy a planear cómo mejorarlo, voy a implementarlo y luego voy a medirlo. Y con base en lo que obtenga, pues actúo y vuelvo el ciclo de mejora continua. ¿Por qué? Porque para mejorar, ustedes tienen que evaluar. Para evaluar, ustedes tienen que medir y para medir, ustedes tienen que cuantificar. Necesitan medir al principio y saber dónde están, porque si no, si ustedes no pueden medir, si no tienen indicador, si no saben dónde están parados, no pueden mejorar. ¿Sale? Entonces, ojo, lo que no se mide no se mejora. Y entonces, fíjense cómo todo esto que yo les he dado, que ahorita vienen sus preguntas si tienen alguna, todo esto que yo les he dado es nada más una probadita. Y yo quiero invitarles, como vieron al inicio, a nuestro diplomado de diseño, calidad y negocios en laboratorios clínicos, porque yo creo firmemente y con lo que les he demostrado, como yo digo, esto es gente de procesos y de evidencia objetiva. Ustedes tienen que ir más allá. El mundo está evolucionando, la inteligencia artificial y todo lo que ustedes quieran. Nosotros tratamos personas y somos personas. Así que, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cómo le indicas a ese paciente, a ese médico, a esa empresa, a ese todo que tú eres su mejor opción? ¿Sí? ¿Cómo sabes eso? Aprende con nosotros. ¿O cómo ves que tu laboratorio sea sostenible, que tenga continuidad del negocio, que ayude en esta para que el cambio climático no nos achicharre muy pronto porque ya se está sintiendo el calor, ¿verdad? ¿Cómo le haces? ¿Sí? Necesitan tener gestión. Vamos a tener una parte, son 80 horas nada más, donde el doctor Ángel Salas, que es un gurú de la calidad, y yo también les voy a ayudar a desmenuzar la norma y les voy a indicar cuáles son los registros, los procedimientos, todo lo que deben de poner desde los ojos de un asesor. Esto hacemos con nuestros laboratorios que están en asesoría de acreditación y certificación. Y ustedes necesitan implementarlo. Antes de que el agua se ensucie, diría mi abuelita, y les digan, no, ya tienes que poner estos requisitos y todo. Es mejor estar preparados. ¿Cómo poner costos a sus pruebas? ¿Cómo saber si del kit de 100 yo tengo que quitarle para el control interno, para las calibraciones, para no sé qué, y realmente me quedan quizás 70, y con base en eso yo tengo que empezar a poner costos? ¿Cómo contrato personal? ¿Cómo los mantengo? ¿Cómo lidero? ¿Cómo yo doy mi servicio al cliente? ¿Cómo es la salud ocupacional? ¿Cómo doy ese servicio como un laboratorio y gerente integral? Y vuelvo y repito, si ustedes me dicen, Diana, pero es que yo soy feliz en ese laboratorio y yo no quiero ser jefe, no importa, pero necesitan, quizá quieren subir de puesto. ¿Y cómo se van a comunicar? Necesitamos cosas que no nos han enseñado en la universidad, porque la vida real, cuando uno sale, dice, Madre Santa, ¿y ahora qué hago? Necesitan aprender más. Y si nos dan esta oportunidad, donde ya mucha gente está inscrita y está feliz, no sé si hay alguien de aquí que ya está inscrita en el diplomado, cómo nos está yendo con este módulo de crecimiento y gestión comercial para el crecimiento de los laboratorios clínicos, nos irán diciendo. Y todos los que llegaron aquí por invitación de su asesor, Andrea o Nico, se comunican con ellos y se pueden inscribir máximo hasta el día viernes, porque el día sábado ya tenemos nuestra clase de nuestro módulo de gestión comercial y crecimiento para los laboratorios clínicos. A ver, voy a leer ya después de esta super cuña que les he hecho comercial en la lista que dice, ¿qué nos dice? En el listado tenemos habilitado para valores críticos generalmente el antibiograma con parámetros de la CLCI. Perfecto. Muestras no obtenidas en el laboratorio. Muestra insuficiente para proceso. Repetir muestra para tener resultados fuera de rango. Me parece increíble. Ustedes nos dirán el cómo, porque el debe ya sabemos, pero el cómo es mi problema. Exacto. Como les digo, Laura. Nosotros les vamos a ayudar porque esto más que un diplomado es una asesoría de 7 meses y aparte van a salir con un programa para implementar
en la mejora continua en su laboratorio y tienen 8 profesores que van a estar con ustedes asesorándoles. Ahí tienen a Sofía, que ya les dejó los links por si quieren unirse a esta evolución de líderes de laboratorio, porque tenemos esa ilusión. Y yo les dije al inicio, la visión del AVE Quality Exec ha mejorado. Ya no nada más es ayudarles a que logren pasar todos esos requisitos que luego nos sacan, ¿verdad? Ay, ahora tienes que tener el baño para discapacitados. ¿Cómo pongo el baño? No tengo idea. Ahí van a tener diseño de un laboratorio clínico como debería de ser. Ay, es que ahora tienes que tener control interno. ¿Cuáles son los registros? ¿Qué tengo que poner? ¿Cómo saco la media, desviación, coeficiente de variación? Van a tener parte de eso. Todo lo que es la ISO 9001 y la 15189, todo lo que les dije, van a tener ahí y les vamos a mostrar los registros. Tal cual, o sea, si ustedes siguen paso a paso, eso implementa la norma. Y nosotros les vamos a ir apoyando a lo largo de estos 7 meses que van a estar con nosotros. Y les vamos a decir cómo lo pueden implementar. Bueno, ahí tienen los números. Sofía nos ha puesto ya los números. Muchas gracias, Sofía. Comuníquense con Andrea, con Nicolás. Tenemos máximo hasta este día, viernes, para que puedan ingresar ya a la plataforma y empecemos esta transformación para poder convertirnos en líderes de laboratorio y poder tener más laboratorios líderes en toda Latinoamérica. Les doy las gracias por estar aquí presentes a esta hora de la noche. Felicidades porque ustedes tienen ese compromiso y se merecen crecer más allá y pues transformarse en líderes que van a marcar una diferencia para todos nuestros laboratorios de Latinoamérica. Si no tienen ninguna otra pregunta, les mando un abrazo, que tengan muy buenas noches y pues todos los que se animen nos vemos en el diplomado. Que pasen muy bien y espero que les haya servido esto, y si me dejan algún comentario de si les sirvió o no este webinar, me ayudaría muchísimo. Que tengan muy buenas noches, nos vemos pronto.